El Señor me los bendiga, me los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz. Amén. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este domingo, poder reunirnos en torno a tu palabra. Que contemos cada minuto hoy y nuestros días, nuestras vidas, como decía Moisés, como para añadir sabiduría a nuestros labios, a nuestras decisiones, a nuestros pasos. Que contemos y aprovechemos cada minuto hoy para darte a ti la gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Bienvenidos. Estamos en una serie del libro de los Salmos. Javier me pidió cambiar hoy día. Tocaba el Salmo 73, pero me dijo cambiemos. Y entonces está bien. A mí me toca el Salmo 91. Así que abran sus Biblias en Salmos 91. Justo en la mitad de la Biblia tenés el libro de los Salmos. Y este es un bloque de salmos que se le atribuyen a Moisés. Del 90 al 98, tradicionalmente siempre se ha dicho son los salmos de Moisés. Hay más salmos de Moisés, pero particularmente estos están juntos. Y no quisiera pasar por alto lo que acaba de ocurrir aquí con el arpa, ¿eh? Muchísimas gracias. Está aquí la arpista, no la veo. Está ahorita, ok. Muchísimas gracias. ¡Qué privilegio! Saben que estuve en otra iglesia el domingo pasado. Bueno, realmente esto era así. Esta iglesia cumplía 51 años el 25 de agosto. Entonces las mujeres estaban de retiro y yo acepté porque mi esposa aceptó ir a retiro. Entonces, bueno, está bien, vamos a celebrar de otra forma este aniversario. Y mi esposa estaba en el retiro con las mujeres y yo iba a ir a esta iglesia al aniversario de esta iglesia. En eso Grace me llama y me dice, no hay quien se quede con la clase de los niños. Yo le digo, no puedo, tengo este otro compromiso. Entonces, déjame ver qué hago. Llamo al pastor Mario Díaz y él me dice, está bien, movamos la fecha. Y movieron el aniversario solo por los niños de nuestra iglesia. ¿Qué tal? Entonces me fui prestadito la semana pasada, ahora sí cumpliendo con el compromiso inicial. Llego a esta congregación y tenían contrabajo, violines. Los cristianos de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil estaban presentes en esta congregación. Empiezan a tocar piezas de Bach. Johann Sebastian Bach, para quienes no saben, es aquel músico tremendo, posterior a los años de la Reforma, un luterano practicante, un creyente, alguien que nació de nuevo. Y entre las cosas más curiosas me enteré en la disertación de los hermanos que él oraba y ayunaba antes de componer. Que a veces pasaba días enteros con la partitura en blanco, con su Biblia, de rodillas, y luego salía con la partitura llena y entonces iba a los instrumentos recién ahí, después de haber estado en oración y ayuno. ¡Qué impactante! Johann Sebastian Bach. Eh, Impresionante. Tocaron una canción famosísima que de seguro la has escuchado, se llama Aire o Aria, y es una obra maestra realmente. Una melodía hasta te diría celestial. Bueno, entonces regreso ahora sí a mi casa y encuentro un arpa. ¡Gloria a Dios! Y ustedes dirán, no faltará alguien que como Judas diga, pero ¿por qué tanta autenticidad, verdad? ¿Por qué tanta ceremonia? ¿Por qué tanta cosa? Eso se podría vender y dárselo a los pobres. ¿Sabes quién dijo eso, verdad? Judas. Si tú entras a una iglesia y te encuentras con un arpa, da gloria a Dios. ¿Hay arpistas hoy en día en Ecuador? Casi no. Gracias. La gloria es del Señor, pero el Señor los trajo hoy y es una bendición. Bendicen grandemente nuestras vidas. Hablemos del arpa, porque tengo yo un piano en mi casa y tengo una tragedia en mi casa. ¿Viste que el Señor Jesús dijo, no acumulen cosas en la tierra? Porque sus tesoros, ¿verdad? En la tierra, ¿qué ocurre? La polilla y la herrumbre destruyen, ladrones penetran y roban. Eso me está pasando a mí. Es una tragedia realmente. Mi corazón está sumamente dolido. Tengo un piano lindísimo, realmente lo heredo de mi hermana. Mi papá se lo compró a mi hermana muchos años atrás, ella toca muy bonito. Y
Verás, un piano realmente es un instrumento espectacular. Tienes un panel acústico, tal cual la tapa de una guitarra, pero tamaño gigante, ¿no? Y ese panel acústico tiene lo que llaman costillas. Entonces, con pegamento apenas, con goma, se instalan las costillas y debe tener una pequeña curva. Eso es lo que permite amplificar el sonido de cada tecla. Ahora, en la antigüedad, desde hace muchísimos años existe primero el arpa. Después del arpa vienen muchos años después intentos de trabajar lo que es el órgano con instrumentos de viento. Entonces, por muchos años, desde Grecia incluso, hasta Europa, todo lo que es Europa, lo que es la Edad Media, se usó el órgano como instrumento ceremonial. Se empezó a trabajar con lo que es el teclado. Y el teclado lo que hacía originalmente era que había una arpa inmensa y el teclado tenía una uñeta que alaba cuerda por cuerda. Y cada cuerda, ¿verdad? Respondía al movimiento de una tecla que alaba, ¿verdad? Y hacía sonar. Había mucho problema porque había ruido de por medio. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo silenciamos esto? Entonces empiezan los intentos. Por los años 1600 hay un hombre que inventa finalmente el pianoforte. ¿Qué es el pianoforte? El pianoforte significa piano, suave, forte, fuerte. Finalmente hay un invento revolucionario que transforma la música a nivel mundial porque permitía tocar notas fuertes y notas suaves a la vez. Entonces, el pianoforte tiene este panel y un arpa inmensa bien armada, ¿verdad? Y esto sobre una estructura. Un piano realmente sería una arpa grande. Y un sistema de martillos que responden al tacto, que desde los 1600, es una tecnología impresionante, los 1600, 1690 y algo creo que fue la fecha. Responde una tecla o un martillazo. ¿Cómo silenciamos cuando son sonidos muy fuertes? Hay una tela que responde a un pedal, la tela baja, que es paño realmente, e interrumpe entre el martillo y la cuerda. Y tenemos el piano. Bueno, luego salió el teclado eléctrico, ¿verdad? Y tenemos a Cristian acá tocando para nosotros. Bueno, tengo esta tragedia en la casa porque en casa tengo un piano y hay una pieza importantísima entre el panel y las cuerdas y el arpa que se llama puente. Se me ha polillado el puente. Esa es una pieza tan importante que si se daña, tienes que desechar todo el piano. Una tragedia. Por ejemplo, un piano, no tengo un piano de cola, es un piano de pared, pero un piano de cola, imagínate, un piano de cola que cuesta 40.000, 50.000, traerlo al Ecuador, muchos más. Si se le daña el puente, toca desecharlo. Así, así es la polilla. Y con la polilla en mente, mira que no lo calculé, no lo pensé, te prometo que no coincidió, es del Señor. Con la polilla en mente vamos a leer el Salmo 91. Solo que el Salmo 91 dice serpiente. Ahora, Satanás es más polilla que serpiente, no lo sé. Pero definitivamente la Biblia habla de una serpiente y de los hijos de la serpiente. Vamos al Salmo 91 y vamos a pensar en esto, ¿verdad? Teniendo esto en mente, vamos a Salmos 91. Este es un salmo atribuido a Moisés. Creo yo, por el matiz de estos 9 salmos que están juntos, que fueron escritos en ese periodo, sea durante, al inicio o al final de los 40 años de sentencia. Es mi percepción. Hay frases que me dejan ver eso. Ahora, no lo sé. Cuando resucitemos, nos acercamos a Moisés. ¿Cuándo escribiste el salmo tal, verdad? Y entonces él nos dirá, fue en tal fecha, ¿verdad? Pero me da la impresión de que algunos de estos salmos fueron escritos justo después de la sentencia, van a vagar 40 años por el desierto, porque se rebelaron, y uno de estos te deja ver que ya están acabando estos 40 años. Bueno, entre ese periodo creo que se escribe el Salmo 91. Entonces, hay una sentencia, toda esta generación de israelitas debe morir, pero sus hijos aprenderán el temor del Señor, sus hijos son los que entrarán a la tierra prometida. Y entonces estuvieron dando vueltas alrededor de un monte, acampando, moviendo el campamento, limpiando, acampando, moviendo el campamento, limpiando, enterrando
a sus muertos durante 40 años. En ese periodo creo que se escribió este salmo, no estoy seguro en la resurrección. Moisés, cuéntanos, dinos tú, ¿verdad? Leamos, dice, yo voy a leer una frase y ustedes la van a repetir. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío, fortaleza mía. Ay, perdón, estoy leyendo la Biblia de las Américas. A ver, hagamos un pequeño cambio aquí. Ok, ahora sí. Verso 3. Él te librará del lazo del cazador, de la presencia, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Áspid, dragón, serpientes. 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Moisés entonces, Éxodo 25, recibe una orden. Justo después de hacer un pacto Dios con Israel, se recitan los 10 mandamientos, las palabras del pacto, se cortan los animales, mueren estos animales en sacrificio y la sangre es rociada sobre el pueblo y sobre el libro de la ley y se firma un pacto solemne como un matrimonio. Dios toma a Israel como su pueblo, ellos serían su pueblo y él sería su Dios. Pasa el capítulo 25 en Éxodo y Dios dice, ahora que ha ocurrido este pacto, habitaré en medio de ellos. Hazme un santuario. Lo harás de esta forma y lo glorioso de ese santuario. Los israelitas ofrendaron oro, plata, madera, telas preciosas, piedras preciosas y construyen un santuario para que Dios habite en medio del pueblo. Dios manifiesta su deseo. Quiero habitar en medio de ustedes. Y es un arca, ¿verdad? Perdón, es una tienda, un tabernáculo más grande o diferente a todos los demás. También se le llamaría la tienda de reunión. Bueno, saltemos a Levítico 16. En Levítico 16, no tienen que ir a su Biblia, les estoy contando brevemente. En Levítico 16 nos dice que Dios le dice a Moisés, dile a Aarón que no puede entrar todos los días al lugar santísimo. Es un lugar especial donde Dios se encontraría con su pueblo. Ahora le dice, no puede entrar ninguno que no sea sacerdote. Y ahora Aarón le dice, no puedes entrar todos los días. Sino una vez al año con la sangre del cordero, o mejor dicho, del macho cabrío expiatorio. Se cierra el acceso al lugar santísimo. Cuando hicimos Levítico en esta congregación, les dije, ¿será que ustedes me ayudan porque yo no sé algo? La verdad es que yo no sabía en esos días, no tenía ni idea
Se me había pasado siempre por alto. Si es que Moisés continuó entrando al lugar santísimo o no, después de que se cierra el acceso al lugar santísimo en Levítico 16. ¿Ustedes saben la respuesta? Bueno, estaba enseñando números 8 esta semana. Y mira lo que dice números 8. Ahí sí, dirígete a tu Biblia. Después de esto, le dice Dios a Moisés, vas a censar al pueblo y le vas a poner un orden de marcha y acamparán de esta forma. Y en números 7 se nos dice que todos estos, perdón, número 7, 88, se nos dice que todos los príncipes de las 12 tribus vinieron, hicieron una ofrenda grande que consistía entre varias cosas, un plato grande de 130 ciclos de peso, un tazón de plata de 70 ciclos, una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso y de aceite para ofrenda, también un recipiente de oro de 10 ciclos lleno de incienso y varios animales, unos para el holocausto y otros para la expiación. Cada una de las tribus hizo la misma ofrenda y lo repite 12 veces. Es un capítulo difícil de leer. Y la razón por la cual es difícil de leer es porque estás leyendo lo mismo 12 veces. ¿Qué haces cuando te encuentras con un capítulo difícil de leer? Pasas la página y te saltas al siguiente, ¿verdad? Claro, bueno, este capítulo de la Biblia está aburrido. No creo que haya inspiración de Dios para mí en este capítulo. Eso dirás. Bueno, te animo a que no hagas eso. Te animo a que leas las 12 veces que dice la ofrenda que está recibiendo Dios de parte de cada príncipe. Por ejemplo, a mí me pasa exactamente lo que le ha pasado ya a algunos hermanos esta mañana. Cuando yo abro mi Biblia, sea que me levante temprano o me quedo hasta más tarde, te voy a dar una bendición, una palabra. Esta es la palabra de los 3 bostezos. Ya hay hermanos que van bostezando 3 veces aquí hoy. Me pasa exactamente lo mismo cuando abro mi Biblia. Entonces, empiezo con un capítulo, sobre todo como número 7, a preparar mi clase y empiezo bostezo número 1. No, tengo que seguir. Sigo leyendo, bostezo número 2. Si mejor me paro y me voy a preparar un café. No, quédate quieto. Sigue leyendo. Bostezo número 3. Después del tercer bostezo, si persistes, Dios sale a tu encuentro. Dios te habla. Mira lo que me dijo ese día. Números 788. La respuesta a la pregunta que les planteé cuando hicimos Levítico. El total de los animales para el sacrificio de las ofrendas de paz fue de 24 novillos, los carneros 60, los machos cabríos 60, los corderos de un año 60. Esta fue la ofrenda de la dedicación del altar después que fue ungido. Y al entrar Moisés en la tienda de reunión para hablar con el Señor, oyó la voz que le hablaba desde encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los 2 querubines. Y él, Moisés siguió entrando al lugar santísimo a pesar de que está prohibido. ¿Quién es este Moisés? Bueno, Números nos dice que en el capítulo 12, Aarón y Miriam expresan, bueno, Dios también nos habla a nosotros. Dios también ha dado palabra por medio de nosotros. Y Dios dice, vengan ustedes 3 para acá. Vinieron a la presencia del Señor y juzgó sobre Miriam. Bueno, ya estudiamos números en esta congregación, así que recordarás lo que ocurrió. ¿Quién es este Moisés que entra cuando desea al lugar santísimo? Deuteronomio cierra diciéndonos que Moisés muere, en efecto, pero al final de Deuteronomio Dios dice una palabra interesante. Voy a levantarles otro profeta igual que Moisés. Entonces tú pensarías, bueno, aquí viene el siguiente. ¿Quién viene después de Moisés? Josué, diríamos, ¿verdad? Y Josué es espectacular. Tú lees lo que pasó con la vida de Josué, cómo Dios habló a Josué. ¡Wow! Pero no era Josué. Y pasas, ¿quién es el siguiente? Bueno, tenemos en la época de los jueces y tenemos a uno que se llama primer juez. No, ese es último juez. Sansón es penúltimo juez.
Primer juez. Adelante, no puede ser, venga. Primer juez. A O tenemos, muy bien. Primero tenemos Otoniel, Ahod va segundo, perfecto. Y entonces Otoniel hace las cosas tan mal que tú dices, definitivamente no es Otoniel el profeta que Dios prometió. ¿Verdad? Y cuando llegas a Sansón, hace las cosas tan mal que tú dices, definitivamente no es Sansón. Y entonces en eso aparece Samuel. Y Samuel hace las cosas tan bien, solo se le menciona un pecado que más que un pecado es el pecado de sus hijos. Entonces tú estás viendo a Samuel, tú dices, wow. Y así mismo avanzas y en eso Samuel se le pide que nombre al primer rey. Este es Saúl. Saúl hace las cosas tan mal que definitivamente no era Saúl. Luego viene David. David hace las cosas tan bien que todo el mundo está pensando, este es. Y en eso David comete adulterio. No era David. David le toca pagar las consecuencias de su adulterio como sentencia de Dios, la muerte de el hijo de esta mujer que sería Betsabé. Luego, una guerra civil dirigida por su hijo mayor Absalón. Es su sobrino Joab, hijo de Sarbia, su hermana, el que entiende, la única forma que acabe esta guerra civil es que yo mate a Absalón. David le había hecho jurar con juramento, no vas a matar a Absalón. A escondidas, Joab lo encuentra y lo mata. Así que no era ni David ni Absalón. Regresan finalmente al palacio y entonces empieza a reconstruir la ciudad. Cuando encuentra que su casa está totalmente construida, se da cuenta, yo tengo una casota y la casa el arca del Señor está en una carpa vieja y desgastada y el resto del tabernáculo está en Silo y no en Jerusalén. Y entonces él dice, haré un templo para Jehová. Le edificaré casa a Jehová. Dios responde, ¿tú me edificarás casa a mí? Como si algo puede contenerme, pero es mi voluntad habitar con ustedes. Me honra tanto tu deseo que yo voy a edificar una casa para ti. Y le hace una promesa espectacular, igual que hizo con Moisés. De ti vendrá, después de ti vendrá un profeta igual que tú. Le dice ahora a David, de ti saldrá un rey, tremendo rey. Y nace la esperanza del hijo de David. Interesante, ¿verdad? Bueno, pero luego dice una frase dolorosísima a Dios, y él aprenderá obediencia cuando peque. Entonces tú dices, no puede ser, a ver, eso no es. Y es un verso rarísimo, está en 2 Samuel. Y viene Salomón. Salomón hace las cosas tan bien, pero tan bien, que tú dices, este es el Mesías, este tenía que ser. Y en eso empieza a hacer alianza con todos los pueblos y a tomar esposas. Y esa era la forma de hacer alianza. ¿Cuántas esposas tomó? Definitivamente este no podía ser. Y por su pecado, la nación se viene a pique. Primero se divide, su hijo es un desastre y vienen 19 reyes malísimos para el norte y 20 reyes más o menos, realmente son como 5, entre 8 y 5 que hacen más o menos bien las cosas en Israel, en Judá, mejor dicho, que es el sur, y luego reciben una sentencia. No era David, no era Salomón, pero estamos esperando un hijo de David. Volvamos a Salmos 91, con esto en mente, ¿no? Entonces, hay una promesa de alguien con esa misma facilidad, con ese mismo amor de Moisés, y luego más adelante veremos, porque esa es la otra posibilidad, como el salmo es anónimo, que el salmo sea de David. Entonces tienes la otra posibilidad, y con David hay una promesa de un hijo de David, tremenda, ¿verdad? Y esa es la esperanza. Vamos al verso 1 otra vez. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor,
refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. En estos primeros versos de entrada nos dice el salmista, y está alabando a Dios. Y es una oración a Dios, ¿verdad? Y es una bendición para quien escucha y canta esta canción. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío, fortaleza mía, mi Dios en quien confío. ¿Frente a qué? Frente al verso 2. Él te librará de varias cosas. Primero, lazo del cazador, pestilencia mortal. Y podemos traducir hoy en día el secuestrador, el extorsionador, los sicarios, las pandillas, los políticos. Él te librará del lazo del político, de la pestilencia, de la pandemia. Con sus plumas te cubre. Esta es una referencia al arca. Como en muchos salmos, los que podían ver el arca cantan del privilegio que es estar frente al arca. Los que podían ver al arca solo podían verla, primero, una vez al año, con sangre para la expiación. Es decir, sacerdotes viendo entrar al sumo sacerdote y el sacerdote, sumo sacerdote. Y el pueblo, uno que otro con cierta preeminencia, que podía estar viendo desde afuera de la tienda de reunión, qué está pasando, si es que entró, se abrió el velo, ingresó. No hay más. No había otra forma de ver el arca, porque una vez que se desarmaba el tabernáculo, por ejemplo, el velo cubría el arca para que los levitas puedan cargarla y no mueran. Eso nos dice Números capítulo 3. Y entonces describe, con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio, escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás, y nuevamente, el terror de la noche. ¿Quién aquí se encierra en casa muy temprano, como a las 8, 6, diciendo voy a llegar rápido, no sea que me pase algo? Los días lunes yo atravieso la ciudad de sur a norte, golpe de 10:30 11 de la noche. No hay un alma en Guayaquil. Ves como la basura flota. Flota, las fundas de basura así. La ciudad está horrible, está sucia. Si ves a alguien, un peatón, tú sabes que es alguien de... Bueno, no digamos más. Es terrible. Terror. La flecha que vuela de día. ¿Alguien, una bala perdida hoy en día, les preocupa? ¿Te angustia una bala perdida? Y bueno, venga, dice, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día, aunque caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, a ti no se acercará, con sus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. Este verso me llama la atención y es una de las razones por las cuales creo yo que es Moisés. Estaban 40 años dando vueltas a un monte con una sentencia. Los impíos deben morir y sus hijos son los que heredarán la tierra. Y 40 años estuvieron enterrando cuerpos, dándole vueltas al monte. Ese monte es un cementerio. Y caerán 1000 a tu lado, 10.000 a tu diestra. Tendría sentido que sea Moisés. También puede haber sido David el autor de este salmo. Entonces tendríamos que buscar en Samuel cuál sería la ocasión. Pero con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. Ahora, ¿qué está haciendo este salmo? Tiene un matiz didáctico, práctico, con la intención de enseñar o invitarte a hacer algo. Dice, verso 9, por qué, si puedes resaltarlo en tu Biblia. ¿Por qué has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación? ¿Qué palabra se viene repitiendo en todo este salmo? Verso 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará. Verso 4, con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Y ahora dice, verso 9, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. ¿Cuál es la idea? ¿A qué invita Moisés a los que cantan este salmo junto a él? La alabanza hoy día fue apropiada,
Porque la alabanza hoy día nos invitaba a glorificar a Dios. Versos de este salmo cantamos hoy, de hecho, y otro más adelante también, ¿verdad? Levántate, sálvame, ¿verdad? Es otro salmo también, pero mi refugio, mi escudo, mi fortaleza, lo tenemos aquí. Y entonces, porque has puesto, verso 9, al Señor, que es mi refugio, el Altísimo, por tu habitación. Mira cómo Dios interviene en la escritura de este salmo. Mira el verso 14. Mientras los primeros versos contienen una invitación, los últimos versos del 14 al 16 contienen una respuesta de Dios. Dice, porque en mí ha puesto su amor. El autor del Salmo deja de hablar y permite hablar a Dios. En mí ha puesto su amor. Yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre, me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia. Lo rescataré, lo honraré, lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. ¿Qué promete Dios? Salvación. ¿De qué? De varias cosas. Bueno, tenemos todo esto que ofrecía Moisés o el autor, y aquí al final dice, me invocará y le responderé. ¿Es esto un verso bonito o es una realidad en tu vida? ¿Tú invocas, Dios responde? Amén. Sí, oh, wow. Gloria a Dios. Yo estaré con él en la angustia. ¿Es eso un verso bonito o es una realidad en tu vida? Yo estaré con él en la angustia. Amén. Lo rescataré, lo honraré, lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. ¿Son versos bonitos o son una realidad en tu vida? Dios te rescata, Dios te honra, Dios te sacia de larga vida, Dios te hace ver su respuesta, su salvación, su ayuda. Amén. Porque Dios hace esto con quienes, verso 14, porque en mí ha puesto su amor, con quienes le aman. Según este salmo, ¿cómo es que yo puedo demostrarle mi amor a Dios? Verso 1, el que habita al abrigo del Altísimo, el que pasa a sus pies, el que pasa tiempo con Dios, tiempo con Dios. Les conté que estuve visitando una iglesia en su aniversario 51 y el pastor me dice, por favor, háblanos de oración. Si en un área de la vida cristiana fallo yo con más frecuencia, es en mi tiempo de oración. Así que de introducción al sermón que estuve compartiendo ya les dije, un anciano amado a quien yo admiro se me acercó y me dijo, ¿cómo está tu vida de oración? Y entonces yo respondí, en el momento que él hizo esa pregunta fue como en el año 2018, 2019, y yo le respondí, con vergüenza tengo que responder que solo saco tiempo entre las 12 del día que me desocupo y la 1 de la tarde que paso viendo a mi esposa en el trabajo. Con pena digo, vergonzosamente 1 hora apenas. Él no estaba listo para la respuesta ni para responder mi pregunta. Y usted quiso responder, me dio la mano y se despidió. No importa a qué cristiano le hagas una pregunta acerca de su vida de oración, la reacción es la misma. Es el área en que nosotros fallamos, donde somos negligentes, es la oración. Entonces yo llego a esta iglesia a sorprender y hablar de la vida de oración de Jesús. Y entonces le mostré varios pasajes donde de él emanaba poder para sanar o enseñar, y solo a veces con su palabra, ¿verdad? Y su dependencia al Espíritu Santo, y cómo se aislaba. Entrego el micrófono, nos despedimos, pasa una hermana a dar los anuncios, y mira lo que anuncia. Bueno, el día de mañana a las 7 de la mañana vamos a continuar con nuestra reunión diaria de oración, aprovechando que
Se ha predicado la oración. Vengan más hermanos a la reunión diaria de oración 7 de la mañana antes de ir a sus trabajos. Yo, inventándome el agua tibia, una iglesia que sí ora. Y se nota. ¿Y cómo oran? ¿Cómo será que el pastor recibió a fines del año pasado a esta iglesia con 8 personas, 8 miembros? 8 miembros. Es una iglesia histórica de la Alianza. Él la recibe en las peores condiciones posibles, como una misión imposible, como esas que se le encargan a Tito o a Timoteo. Anda a Creta y continúa la obra en Creta, sabiendo que los cretenses eran glotones, malas bestias, ociosos, siempre mentirosos. Una misión imposible. Mi amigo Mario recibe una misión imposible. Y mira su estrategia. 7 de la mañana, todos los días, a orar. Llego al aniversario 51 con una congregación con más de 60 personas. ¿Recibió cuántas? 8 apenas. Una hermana se me acerca y me dice, este pastor llegó del cielo. Se me salió una lágrima porque realmente lo aman. Y es que es un hombre de oración. Así que él nos invita a comer después del culto. Salimos con mi esposa, comimos. Y él me dice y me confiesa, ¿sabes qué? Mi esposa me dijo, todos los problemas que tú tienes es porque tú no eres un hombre de oración. Y me arrepentí y abrí el culto de oración porque yo sé que en la casa no puedo. Necesito un lugar santo, separado, para orar. Y hablábamos con Luis hace un ratito, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que te dije, Luis? Oye, el césped está seco. ¿Y qué me respondiste? Es que necesitamos un dispositivo smart para que riegue el césped solito todos los días. Ese es el problema de la iglesia. Así como está el césped hoy allá afuera, así están nuestras vidas de oración, hermanos. ¿No lo crees? Mira hacia afuera. Venga. Así están nuestras vidas de oración. En las esquinitas un poquito verde cuando vienes al culto. Es que aquí oramos 7 minutos y luego compartimos 7 minutos más, ¿verdad? Ahí están nuestras vidas de oración. Bueno, ¿de qué nos ofrece este salmo protección? Observa esto con atención. No temerás al terror de la noche, ni a la flecha que vuela de día, ni a pestilencia, ni a destrucciones que hacen estragos en mediodía, y caigan a tu lado 1000, 10.000, ¿verdad? Es la paga de los impíos. La paga de los impíos no es para ti. Esa es la oferta de Moisés. Si haces de Dios tu refugio, haz de Dios tu refugio, y eso no es para ti, eso es para los impíos. Primero. Segundo, verso 11, tremendo verso, porque es el que Satanás usa para tentar a Jesús. Satanás le dice a Jesús, ¿acaso no dice aquel salmo? Él dará orden a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Lánzate. Desafía a Dios, porque Él dijo eso de ti, pues, ¿no? Ahora, ¿cómo Satanás podía saber que ese verso se refería a Jesús? Bueno, porque Dios le había dicho a Satanás, ¿quieres actuar como serpiente? Vas a recibir trato de serpiente. Te arrastrarás, comerás polvo. Un hijo de la mujer acabará contigo. Tú le vas a morder el calcañar, el talón, pero primero él te pisará la cabeza. Está hablando de Jesús. Ahora, yo sé que el verso no es del todo claro, pero ya se cumplió en la cruz. Ahora, mira lo que dice este salmo. Verso 13. Sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro de león y a las serpientes.
Por eso Satanás sabía que este salmo hablaba de él. Porque textualmente dice, si tú te refugias en el Señor, pisarás a las serpientes. Ahora, no estoy iglesia. Yo sé que hay iglesias que han hecho la locura de hacer un culto de pisar serpientes. No es eso. Y yo sé que hay una iglesia en Estados Unidos, porque los gringos son así, y solo en Estados Unidos podría pasar algo así, que agarran serpientes así en el pleno culto. No, no es eso. ¿Te acuerdas que te dije polilla o serpiente? Que a veces Satanás es más polilla que serpiente. Bueno, pensemos en polillas. Algunas polillas en nuestras vidas que erosionan nuestros instrumentos más queridos, nuestros muebles, los grillos, tal vez. Pensemos en los grillos. Bueno, de alguna forma, todos estos acontecimientos del verso 5 en adelante, imagínate a Moisés viendo morir a sus semejantes de 1000 en 1000, de 10.000 en 10.000. Un duelo de 40 años, es decir, muere un amigo, muere otro amigo, muere otro amigo. Una pandemia de 40 años. Imagínatelo a Moisés en y escribir este salmo. He hecho de Dios mi refugio. Ese castigo es para los impíos. He hecho de Dios mi refugio. El Altísimo, su sombra me cubre. Con una invitación, tú también puedes. Pero ¿cómo que puedo? Pues si el lugar santísimo está velado, hay un velo. Bueno, aquel lugar donde realmente es Jesús el que pisa la cabeza de la serpiente. Dios envía a su Hijo al mundo con tal amor para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios envía a su Hijo al mundo y cuando Satanás ve llegar al Hijo al mundo, desde la niñez, nos informa Juan en Apocalipsis que le ha atacado. No se nos informa cómo, pero luego en su ministerio, desde el inicio de su bautismo, 40 días en tentación. Imagínate el odio de Satanás contra este que está profetizado, que le aplastará la cabeza. Un odio comparable con el que las naciones ahorita expresan a la nación de Israel. Un odio comparable como el mundo expresa contra los cristianos. Porque tienen un solo origen, Satanás, Satanás contra Cristo. Entonces, imagínate el odio, imagínate a Satanás en la cruz, cosa que no sabemos exactamente, porque todos estos pasajes de resurrección del Antiguo Testamento requieren que un apóstol nos informe que era de resurrección. Están, y ahora que sabemos que están profetizados, es clarísimo porque Cristo sí resucitó. Pero como expresa segunda a los Corintios, aún la lectura de Moisés puede tener un velo, porque Satanás ha velado sus ojos para que ellos no entiendan las glorias de Cristo. Satanás mismo tiene un velo. Incita toda una turba, crucifícale, crucifícale. Cuando Cristo es clavado en la cruz, cuando Cristo exhala el último aliento, el alivio para Satanás, murió, murió. Lo pisoteó en la cabeza, tal como la profecía. Desde el Génesis, resucitó. Hagamos un taller de la resurrección. Quiero que a esta iglesia no le quepa duda alguna de la historicidad de la resurrección. Hagamos un taller de la resurrección. Sentémonos un fin de semana, un sábado, solo a ver pasajes de resurrección y su cumplimiento en la historia. Hoy no hay tiempo para eso. Pero resucitó. Y al resucitar, nos da una oportunidad de vida nueva. Es más, en la cruz, imagínate la sorpresa para los sacerdotes que impulsados por Satanás exigen crucifíquenla, cuando el velo del templo se rasga en dos.
¿Qué pasó? Es una tela gruesísima, compuesta de múltiples telas agarradas por argollas de oro grandísimas, que se rasga en dos, indicando que hay un camino nuevo. La invitación de Moisés era: ven, refúgiate en Dios. Pero la tendencia humana es refugiarse en lo que no es Dios, lo que no sacia, lo que no calma. ¿Cuál es tu refugio? Por ejemplo, el otro día vi un delito y mi refugio fue la queja. Dije todo lo que quise de todas las autoridades que se me ocurrieron o que me sé sus nombres. La queja. El temor, la ansiedad. Oración, nada. En vez de orar, la frustración, la ira. Aquí se menciona una, la ansiedad, verso 15. Pero tan clara la invitación. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia. Si haces de Dios tu refugio. Cristo es el que lo permite. Es Cristo el que ha permitido que ahora tú tengas el mismo acceso que Moisés. Y yo sé que bostezaste porque la hora, el hambre, no sé, no te estoy molestando. Pero si tú vences los bostezos, ¿será que reverdecerán nuestras vidas? Si vencemos la pereza, si nos refugiamos en Él, ¿será que el Señor manda ángeles para que guarden esta puerta mientras nosotros estamos aquí en las mañanas, en las noches, en los estudios bíblicos? ¿Qué tal una reunión de oración? Y felicito a esta congregación que toda la semana estuvo estudiando el perdón, una maratónica, refugiándonos en Él. Y si tan solo nos refugiamos en Él en vez de la angustia, en vez de las noticias, en vez del temor, en vez de la queja, ¿cuál es tu refugio favorito? ¿Cómo te gusta pecar a ti? A mí me gusta la frustración, ese es mi refugio más frecuente. Refugio, pasan estas cosas, balas perdidas, ¿qué hago? ¿Alguien se queja? ¿Alguien teme? ¿Qué opinión te merecen los políticos del momento? ¿Y los anteriores? ¿Y los anteriores? Y entonces, ¿qué tal si nos reunimos aquí un día en vez de orar a quejarnos? Tenemos una sequía ya de más de 2 años en Ecuador. Tenemos muertes violentas sin número. Y tenemos una promesa en Salmos 91 y en muchos otros pasajes. Si la iglesia ora. Vamos a orar. Señor, de entrada ponemos delante de ti estos siguientes minutos de oración. Ayúdanos a contar cada minuto con sabiduría. Y en esta misma actitud, con las personas que están a tu alrededor, haz un círculo de oración. Vamos a orar por 3 razones. Vamos a pedir al Señor primero por que Él sea nuestro refugio. Vamos a pedir por la inseguridad, por nuestro país y definitivamente por lo que hay en nuestros corazones. Pregunta a la persona que está a tu lado, ¿cómo puedo orar por ti? Así que tomemos los siguientes minutos para orar en grupo.